Amén. Que Dios la bendiga mucho, sierva. Bendiga a la familia. Amén. Y Dios bendiga a la congregación. Dios bendiga a cada hermano, cada siervo, ¿verdad? Que se encuentra siempre procurando tener el oído presto para oír lo que el Señor quiere ministrarnos. Y vamos a gozarnos en esta hora procurando compartir bajo el tema Ponla por obra. Consideraremos Evangelio según Juan, capítulo 13, versos del 13 al 17. Así que le enviamos un cordial saludo a cada hermano. Vamos a transmitir, ¿verdad? Entrelazado con la emisora Radio Camino de Santidad, ¿verdad? En su hora, hazlo ya. Este es el horario de nuestro hermano Daniel Santana. Y vamos a compartir para gozarnos, ¿verdad? Y ser edificados con la hermosa palabra del Señor. Así que quien no tiene internet o va a hacer algo y quiere escuchar vía teléfono, el número a llamar es 701-719-7210. 701-719-7210. Repetimos, 701-719-7210. Entrelazado desde Puerto Rico a Minnesota a glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a compartir. Dios te bendiga, Frederick. Dios bendiga a cada uno de los que nos va escuchando, ¿verdad? Por nuestra página de internet. El Señor es bueno y vamos a compartir en ese tema Ponla por obra, ya que ahí es donde está la bendición, ahí es donde está la salud del Señor. Es cuando nosotros aprendemos a poner la palabra por obra. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y consideraremos los versos del 13 al 17 del capítulo 13 del Evangelio según Juan. Capítulo 13 del Evangelio según Juan. Consideraremos los versos del 13 al 17. Amén. Así que citamos la santa palabra del Señor para la gloria del Dios Padre, en nombre de Jesús, el Hijo, el Mesías, nuestro Salvador, y en presencia de su hermoso Espíritu Santo. Amén. Vosotros me llamáis Señor, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies uno al otro, porque ejemplos he dado, para que pensando lo que yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros también. En verdad os digo, que no es el siervo más que su amo, ni tampoco el enviado o embajador mayor que aquel que le envió. Y añadió, si comprendéis estas cosas, seréis bienaventurados cuando las practiquéis. Amén. He citado la Biblia versión Vulgata. Vamos a leerlo conforme a la versión Valera que casi todo el mundo tiene y comparte. Amén. Verso 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Padre bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, te damos gracias, Dios mío, por Jesús el Mesías, nuestro Salvador, quien nos ha dado gozo, nos ha dado paz, Dios mío, nos fortalece, nos santifica, nos limpia en Él, Dios mío, porque somos uno con Él. Rogamos en esta hora, Dios mío, no tan solamente por tu presencia, porque sé que se pasea en medio nuestro, sino por tu sanidad, Dios mío, para que hagas conforme a tu perfecta voluntad, Dios mío. Mira lo que están escuchando a través de la radio, Dios mío, obra conforme a tu buena voluntad, que es lo mejor para nosotros, Padre. Sana conforme a tu propósito, Dios mío, y haz como tú quieras en esta hora. Permíteme predicar tu palabra con autoridad, con denuedo, y no permita que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que todo sea para edificación de mis hermanos, el cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. A ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Nos gozamos. Ponla por obra. Ese es el tema. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que han entrado. El tema es ponla por obra, poner por obra la palabra del Señor, y consideramos unos versos del 13 al 17, alabado sea el nombre de Cristo, del Evangelio según Juan, capítulo 13, verso del 13 al 17, amén. Así que los que están por ahí, tienen una Biblia cerca, pueden buscarla para que se gocen en esta hora. Dios sigue siendo bueno. Y dice, vosotros me llamáis Señor, el verso 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. O sea que el Señor venía hablando, bendito sea su nombre para siempre, que Él es el Maestro, y Él es el Señor de los creyentes. Él es nuestro Señor y es nuestro Maestro, quien nos enseña. Entonces, aunque Él no está presente en este tiempo físicamente,
pero está presente en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Pero en ese momento estaba presente con los discípulos, y Jesús le enseñaba a los discípulos en un tiempo, bendito sea el nombre de Cristo, en un tiempo antes de la Pascua, ¿verdad? Antes de la fiesta de Pascua, empieza el verso 1 de ese capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Observemos cuando él estaba enseñando de sus últimas enseñanzas, ya que él sabía que, como dice ahí la palabra, que él, para que pasase de este mundo al Padre, él sabía que tenía que partir, bendito sea el nombre de Cristo, él sabía que su obra estaba terminando, y asimismo nosotros debemos de saber si nosotros empezamos la obra que él nos ha encomendado, y debemos de entender que nuestra obra en este mundo pasará. Pero debemos de entender que debemos de guardar lo que él nos ha dado y poner por obra lo que él nos ha dado hasta el fin. Porque dice a los suyos, ve, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y déjeme decirle, el Señor no tiene principio. Bueno, Jesús, ¿verdad? Que vino de María, pues nació un día para un propósito, pero cuando hablamos de Dios el Padre o hablamos del Espíritu Santo, no tiene principio ni tiene fin. Y dice que Él los amó hasta el fin. Esto quiere decir hasta la muerte. Por eso a la iglesia de Mirna le dice, sé fiel hasta la muerte, hasta el fin. Y a nosotros el que persevere hasta el fin. Los que guardan la palabra, los que la ponen por obra hasta su último día. Todos nosotros tenemos el llamado, la tentación para que abandonemos el camino de la fe, para que dejemos de perseverar, para que no guardemos la palabra, para que no nos mantengamos en la palabra de Cristo. Esta es la guerra, esta es la mayor tentación que tiene el creyente, que abandone el camino, que abandone la fe, ¿ve? Que no cumple el propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Esta es la mayor tentación que tiene el creyente. Por eso dice, bienaventurado el varón, dice en Santiago, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿ve? El que se mantiene creyendo. Entonces ese es el tema que traemos, ponla por obra. El verso 2 del capítulo 3, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, esto es en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Ve? Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y por esto es que muchos abandonan el camino de la fe, porque Dios empieza a trabajar en nosotros. Y llega el momento que nosotros tenemos que caminar por fe. Llega el momento que nosotros tenemos que confiar en Él. Llega el momento que nosotros tenemos que seguir en pos de Él, aun aunque no entendamos el momento en que nos encontramos, aun aunque no entendemos las situaciones adversas que vamos atravesando. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Por ahí hay momentos que nosotros no entendemos lo que está pasando. Y entonces muchos se quejan, entonces muchos se dañan. Porque Dios permite esta adversidad, Dios permite que nos encontremos en momentos, en situaciones que no entendemos para que confiemos en Él. Entonces Pedro no entendía y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Sí, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Salvador y tú siendo el Señor, tú me vienes a lavar los pies a mí. Entonces Pedro no entendía, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y aquí vemos el sentir de un hombre cuando Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, para yo tener parte contigo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Entonces eso fue lo que sintió Pedro. En un momento no entendía, pero dijo, Señor, pero si es para tener parte contigo, si esa es la bendición, que yo siga en obediencia a tu palabra, que yo me deje guiar por ti, que yo te obedezca. Entonces si es así, lávame también la cabeza, ve. Entonces le dijo, Señor, mis pies nada más, no, también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto él lo dijo porque él sabía que
que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ve, que lo entregara. Por eso él dijo, no todos estáis limpios, pero sí Dios, sí el Señor Jesucristo les enseñaba a todos por igual, les amaba a todos por igual, ve, y lo enseñó lo mismo a todos por igual. Entonces le dijo, el que está limpio, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todo. ¿Qué era lo que los limpió? La palabra, la enseñanza que Cristo les había dado, que habían creído en Él, y por medio de Él tenían perdón de pecados, y por medio de Él conocían el camino de la verdad y la vida, ¿ves? Y le dijo, no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué necesitaban lavarse los pies? Mucha gente entra solamente en lo literal, ¿verdad? Que en aquel tiempo había mucho polvo, pero tenemos que ver que el creyente mientras camina, tiene que procurar ir ordenando sus pasos. El creyente mientras camina tiene una vestimenta, tiene una pureza que Dios le dio, Dios lo limpió de todo pecado, y el creyente tiene que cuidarse de mantenerse limpio. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho, ve, al árbol de la vida. Bienaventurados, ve, los que lavan sus vestiduras, o sea, los que van caminando procurando limpiarse más. El que sea santo, santifíquese más. Y eso es lo que le estaba enseñando. Usted tiene que lavar los pies. ¿Para qué? Para que cuiden sus pasos, para que caminen puros, para que caminen en limpieza. Donde ustedes caminen, dejen una huella limpia. Y ustedes tienen que limpiar su caminar. Eso es lo único que ustedes necesitan. Y yo le estoy limpiando los pies para que caminen completamente limpios. Entonces, como él sabía quién le iba a entregar, alabado sea el nombre de Cristo, así después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, que les había servido, que los había limpiado con amor, ¿ve? Los había tratado con ese amor. Yo siendo el Señor, siendo el Hijo de Dios, porque Él había mostrado que era el Hijo de Dios. Ellos habían visto los milagros, las señales, la sabiduría con la que Cristo hablaba. Ellos reconocían que Él era el Hijo de Dios. Y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Yo lo soy. Yo les he enseñado la verdad. Yo soy el camino de la verdad. Ustedes han visto el poder de Dios en mí. Y el Señor les quería decir, ¿ustedes han visto esto? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, en este sentido es que muchas veces tropezamos. Porque queremos servir muchas veces, pero queremos servir para ser vistos. No queremos servir por amor al Padre, ¿ve? Y tenemos un llamado a servir, a limpiarle los pasos al hermano. Vemos que cuando Jesús, ¿verdad? Jesús, que tiene palabra de vida, el autor de la vida, y que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo a Lázaro, su amigo, Lázaro, sal fuera. Y la palabra de Jesús de autoridad, tras que Lázaro era su amigo, que lo conocía su voz, ¿ve? Se levantó de los muertos. Pero vemos que Lázaro salió atado. Lázaro aún estaba atado con unas vendas que le impedían caminar bien. Y Jesús le dijo, desatarlo y dejarle ir. Entonces esto es un problema, que a veces no queremos ayudar a que el hermano sea desatado. No queremos ayudar a que el hermano camine bien. Entonces nosotros tenemos ese llamado a ayudar, a amar a nuestro hermano, a aquellos que no pueden caminar bien, que se encuentran atados, que se encuentran todavía con impedimento para gozarse en el Señor. ¿Ve? Nosotros tenemos ese llamado a desatarlo y dejarlos ir. Ese es el problema, que muchas veces cuando las vidas son libres, el Señor les da vida, los levanta de los muertos. En vez de nosotros desatarlo, pegamos a decirle, no, pero es que tú todavía estás atado. Mira, tú no caminas bien porque estás atado, tienes que soltarte. No. El Señor quiere que nosotros lo soltemos, que los desatemos, que le ayudemos. Esa es la voluntad del Señor, que le ayudemos. Entonces le digo, si yo les he servido, si yo he lavado vuestros pies para que ustedes caminen limpios, así tienen que hacer ustedes los unos con los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, ¿ve? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mira, hermano, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito. Y aunque el Padre era igual el Hijo igual al Padre, ¿verdad? En ese sentido del Espíritu, de una voluntad, no de una voluntad, ¿verdad? Porque Jesús tenía su voluntad, sino de ese propósito, de ese sentir en el Espíritu, de la verdad, ¿ve?
de que no podían contradecirse, ¿ve? Solo que Jesús en un momento tuvo un sentir que andaba en un cuerpo de carne, ¿ve? Y sufrió y padeció como nosotros. Y aunque tenía la voluntad del cuerpo, de su alma, ¿ve? Que no quería, en un momento no quiso morir, pero el sentido de él era la voluntad del Padre, ¿ve? Entonces ahí se ve esto. El siervo no era mayor que su Señor, ¿ve? Entonces ni el enviado es mayor que el que le envió. Así mismo nosotros. Ninguno de nosotros somos mayor que el que nos envió, y nos envió a ser discípulos, a predicar las buenas nuevas. Entonces, si nosotros no somos mayor del que nos envió, y Jesucristo se hizo como siervo, lavó los pies a los discípulos, así nosotros tenemos un llamado a servir, tenemos un llamado a hacernos inferiores a los demás. El que quiera ser grande sea como vuestro servidor, ¿ve? Este es el que es grande en el reino de los cielos, el que sirve, el que ama, el que ayuda. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es ponla por obra. Porque ese verso 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Ve? Si comprendiereis estas cosas, seréis bienaventurados cuando las practiquéis, cuando las pongas por obra. Bienaventurado el que tiene oídos para oír. O sea, hay gente que oye pero no obedece. Hay muchos que conocen la Escritura pero no obedecen al Señor, ¿ve? Tienen ese temor de padecer, porque mientras más nosotros procuremos poner la palabra por obra, mientras más nosotros procuremos parecernos a Cristo, más el mundo nos va a aborrecer. Bendito sea el nombre de Cristo. Y tenemos que entenderle eso. A qué Dios nos llamó, ¿ve? A amar misericordia, a amar justicia, ¿ve? A humillarnos para andar con el Señor. Entonces, esta manera de servir, esta manera de estar dispuesto a darnos por nuestro prójimo, esta manera de nosotros de anhelar ser útiles en la obra del Señor, ¿verdad? Esto es lo que nos hace tener riqueza en los cielos. Cuando nos acordamos del necesitado, cuando tenemos ese anhelo de ayudar al pobre, cuando queremos, como hablaba respecto a Lázaro, queremos ayudar a que sea desatado aquel que todavía está atado, aquel que todavía, ¿verdad?, está cargando situaciones que le impiden caminar en la perfecta libertad del Señor. Esto no lo entienden mucho, ¿ves? Porque aún vemos muchos que caminan de tiempo, llevan mucho tiempo en el Evangelio y todavía cargan ataduras, ¿ves? El Señor ha querido trabajar en ellos, el Espíritu Santo ha empezado a obrar en ellos, pero ellos están haciendo resistencia, porque aquí el camino que nos va perfeccionando a Cristo es un camino de abnegación a nosotros mismos. Y ese es el tomar nuestra cruz, ese es el negarnos a nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros cargamos nuestra cruz día a día, entendemos: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Vamos teniendo un crecimiento en el hombre interior que se refleja en el hombre exterior. Por eso era que Jesucristo hablaba como quien tenía autoridad, no hablaba como los religiosos, ¿ves? Porque Él, bendito sea el nombre de Cristo, el poder de Dios, la virtud, el amor, la esencia de la verdad estaba en Él. Dios bendiga a cada uno de los que están, ¿verdad?, compartiendo. Y por eso es ponla por obra. Dice que Él es el verbo y la palabra se hizo carne, el verbo. O sea, que Él es la palabra. Cuando nosotros miramos a Jesucristo, tenemos que entender que mirando a Jesucristo, esa es la voluntad de Dios, como Dios quiere que camine el hombre. Cuando miramos a Jesucristo, la manera de Él hablar, la manera de Él expresarse, la manera de Él servir, estamos hablando que esa es la voluntad de Dios para el hombre. Es algo que no es imposible para nosotros. Lo que pasa es que no queremos ponerla por obra, ¿ves? No queremos servirle al prójimo. No queremos entender que aquí el grande es el Señor. Que Él, siendo el Señor, ¿verdad?, siendo el Maestro, el Mesías, el Salvador, ¿ves?, el restaurador de las almas, el médico por excelencia, aún Él siendo el Señor de señores, Rey de reyes, se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Les sirvió con amor. Él los ayudó a limpiarlo. Espérate que le falta algo para que sean limpios los pies. Déjame limpiarle los pies para que estén completamente limpios. ¿A quién nosotros queremos ayudar para que esté completamente limpio? Esto es ponerla por obra. Debemos de entender eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, muchas veces nos encontramos, alabado sea el nombre del Señor, muchas veces nos encontramos viendo las imperfecciones de los demás y no procuramos ser perfeccionados en el amor del Señor. No procuramos ser perfeccionados para toda buena obra. No procuramos ser perfeccionados para ser de bendición, porque nos ponemos a ver
las cosas que están mal. Y esas cosas que están mal muchas veces le prestamos mucha atención y terminamos nosotros mismos contaminándonos, porque le ponemos mal la mirada a lo contaminado que es Jesús. Hay que mirar a Jesús, que es el puro. Hay que mirar a Jesús, que la palabra dice, puesto los ojos en él, el autor y consumador de la fe. Ve, mirando a Jesús, vamos teniendo esa mirada pura, vamos entendiendo al que es puro, vamos entendiendo cuál es el testimonio a seguir, vamos conociendo cuáles son las palabras que debemos hablar. Ese es el problema de hoy en día, es que no queremos ponerla por obra. ¿Y qué es ponerla por obra? Ser conocedores de la palabra, ser conocedores de su voluntad. Él dijo escudriñar las escrituras, que son las que dan testimonio de mí. No dice escudriña las escrituras que van a dar testimonio solamente de los que están mal, o solamente de las congregaciones que están corrompidas, que va a dar testimonio de los falsos apóstoles. No, da testimonio de todo eso, pero Él quiere que veamos el testimonio de Él. Que ellas nos den testimonio de Él, para que vivamos como Él, para que hablemos como Él, para que lo mostremos a Él. Que cuando nos vean como creyentes digan, mira, ahí va un Jesús, ese es un Jesús, camina como Jesús, habla como Jesús, ese es de los de Jesús, alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre, y ese es el tema, ponla por obra. Nosotros no nos aferramos, el que ama la palabra, el que la pone por obra, no se aferra a una denominación, no se aferra a un concilio, pero tampoco anda hablando mal de todo el mundo, porque Dios quiere que todas las almas sean salvas. Y hay gente que está contaminada señalando las denominaciones, y vive señalando, no, todas las denominaciones y que están perdidas, o que todas las denominaciones, que todos los concilios, que todas las iglesias que están contaminadas. Hermano, déjeme decirle algo, vamos a la iglesia de Sardis. Alabado sea el nombre de Cristo, para que entendamos bien todas esas personas, ¿verdad?, que siempre están hablando mal de las iglesias. Antes de hablar mal de las iglesias, sabemos que estamos viviendo en un tiempo que ha aumentado la apostasía. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo que hay falsas enseñanzas, que hay falsas doctrinas, que la Biblia dice que en los postreros días vendrán burladores, que habrán engañadores, falsos maestros, que habrán espíritus de engañadores que extraviarán a muchos de la fe. ¿Pero por qué? Porque descuidan la Escritura. Entonces no miran la Escritura, y la Escritura nos ayuda a continuar siendo perfeccionados en el amor del Señor. Cuando vemos la iglesia de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y estás muerto. Pero dice estás muerto. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tu obra, que tiene nombre de que vive y está muerto. Una iglesia muerta. O sea que si le hablara al ángel de aquella iglesia, si le hablara al mensajero de aquella iglesia, y el mensajero de aquella iglesia estaba muerto, entonces él también tenía un mensaje muerto, y la iglesia se encontraba la mayoría muerta. Mire esto, vamos a escudriñar esto. El Espíritu le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No menciona que le está hablando a esa iglesia a detalle. Solamente le dijo: tú conoces, o sea, tú sabes por qué te han muerto. Tú lo conoces, afírmate. Dice: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Estaban llamados al arrepentimiento a esta iglesia que estaba muerta. He aquí tú que duermes, despierta de los muertos y te alumbrará Cristo. Arrepiéntete, le decía: arrepiéntete. Pues si no vela, velad y orad. Si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bendito sea el nombre de Cristo. O sea que le estaba hablando que Dios le iba a pasar factura, le iba a pasar juicio. Y si no se había arreglado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Después que había sido bendecido, recordemos que Jesucristo dice: para aquellos que son negligentes, para aquellos que no procuran poner la palabra por obra, que aún lo que tienen se les será quitado. Por eso dice, pero miren el verso 4, es lo que yo quiero que nosotros prestemos atención. Para esas personas que dicen: no, todas las congregaciones están mal, están perdidas. ¿Para qué yo voy a una iglesia si las iglesias están mal? Si usted no puede amarla a un grupo, aunque haya muchos que están mal, aunque haya muchos que son cizañas, si usted no puede amarla a un grupo, menos va a poder amar a sus enemigos. Si usted no busca un lugar, esto no se trata del lugar, no, que todas las denominaciones se pierden. Mire, verso 4. A la iglesia en Sardis, capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que aunque usted se congregue en un sitio que la mayoría está incorrompida, usted se puede guardar para el Señor.
Usted puede dar testimonio. Esto no importa que si usted es de tal denominación, no es que usted dé testimonio. Esto se trata de ser de Cristo. Por eso Pablo les decía, de quiénes unos dicen que son de Cefas, otros de Apolo, y otros de Cristo, otros de Pablo. No, nosotros somos de Cristo. Y si somos de Cristo, ponemos por obra la palabra de Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos paz. Tenemos paz para con los hombres y paz para con Dios. Y nos gozamos en la palabra. Y le dice a esa iglesia de Sardi, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, habían unas personas que iban a andar con Dios en vestiduras blancas porque eran dignas aún, que se encontraban en una iglesia que estaba muerta. Que le dije, tú tienes nombre de que vive y estás muerto. En medio de una iglesia que el mensajero estaba muerto y el mensaje estaba muerto. Habían unos pocos que eran dignos de caminar con el Señor en vestiduras blancas porque eran dignos. Ellos guardaban su testimonio, ellos procuraban guardar la palabra. Ellos no estaban solamente criticando lo que estaba mal, no. Ellos hablaban de Cristo, daban testimonio de Cristo, se gozaban en Cristo y guardaron sus vestiduras blancas, su testimonio. Porque usted no guarda su testimonio. Cuando yo me pongo a hablar mal de mis hermanos o todo el tiempo tengo en la boca hablando de otra denominación, yo no sé hablar nada que edifica. Yo no hablo de Cristo porque lo único que tengo en mi boca es hablar de lo que está contaminado. Yo no puedo edificar a nadie. Yo no puedo guardar mis vestiduras porque se vuelve en murmuración. Está bien cuando a mí me preguntan en lo personal, ¿qué tú crees de esto? Yo hablo respecto a eso. Pero a mí el mensaje que se me ha dado es ir y hacer discípulos. Y los discípulos se hacen hablándole de Cristo, enseñándole de Cristo, que seamos imitadores de Cristo. No dice ser imitador de los pentecostés, porque rápido entonces se vuelve una guerra. Porque muchas veces, no, yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Todo el mundo vive defendiendo su denominación, pero no defienden las palabras de Cristo. Ese es el problema en este tiempo, que no quieren darle la gloria al que gloria merece. No quieren darle la gloria al que toda gloria merece, ¿ve? Y tenemos que entender esto, no porque una iglesia, no porque usted se encuentre en un lugar que muchos se han extraviado, ¿ve? Que el mensaje ha decaído un poco, no por esto usted se va a contaminar. No por eso usted tiene que llevar mensajes muertos también. No por eso usted va a perder la fe, ¿ve? Aunque otros hayan sido llamados al arrepentimiento, usted tiene que guardar su integridad. Y ese es el tema, ponla por obra, ponla por obra. Bendito sea el nombre de Cristo. Mira el capítulo 14, en ese evangelio de según Juan, mira lo importante de cómo ponerle la palabra por obra, cómo gozarnos en el Espíritu. Tenemos que preguntarnos en quién hemos creído. Ese verso 24 del capítulo 14 de Juan dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el Padre es Espíritu. Y Jesucristo siempre iba guiado por el Espíritu. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, nosotros hablamos la palabra de Dios y no buscamos nuestra propia gloria, sino que buscamos la gloria del que nos envió. Por eso el verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mira lo importante que es guardar la palabra. Cuando el hombre decide guardar la palabra, ponerla por obra, tanto el Padre como el Hijo vienen a hacer morada en el hombre. Por eso es que el hombre tiene que limpiarse, ¿ve? Tiene que cuidar el templo, el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y dice que lo ofrezcamos en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero mucha gente van como irracional, no saben para qué se congregan, no tienen ese conocimiento, no entienden cuando se congregan a quién es que ellos van a mirar, no entienden a quién es que ellos deben de ir a adorar, ¿ve? Entonces por eso es que hay muchos que cantan, pero cantan para el hombre. Hay muchos que adoran, pero adoran para ser escuchados por el hombre, ¿ve? Se congregan, pero se congregan a mirar lo que hace el hombre. No, tenemos que buscar la voluntad de Dios, lo que se mueve en el Espíritu, lo que el Espíritu habla, eso oír, porque Dios siempre quiere hablar. Siempre quiere bendecirnos, quiere que seamos edificados. Por eso dice, ponla por obra, bienaventurados los que la ponen por obra. Si sabéis estas cosas, si las sabéis, si las entienden, bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque ese es el problema grande, que muchos saben, pero no ponen por obra, ¿ve? Y los justificados delante de Dios no son los que saben Biblia, sino los que ponen por obra la palabra. Entonces eso marca
la diferencia. No todo el que me diga Señor, Señor entrará, ¿verdad? Sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, la voluntad del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces tenemos que entender esto, ponla por obra, corre, que el tiempo se acaba. Aprovecha cada día y pon por obra la palabra de Dios. Procura comportarte como un hijo de Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad, para que no sea uno más del montón de tanto, ¿verdad?, que hablan un evangelio adulterado, de tanto que andan, ¿verdad?, cargando una Biblia, pero no quieren arreglarse, no quieren ponerla por obra, no quieren dar testimonio de que verdaderamente somos ciudadanos del cielo, hijos de Dios. Y si le llamamos maestro, porque es maestro, si le llamamos Señor, porque es nuestro Señor, debemos saber que como Él hizo, también nosotros debemos hacer. Y ahí es donde está el problema. Él en todo tiempo procuró ser de bendición y era de bendición. Lo que pasa es que muchos no quieren la bendición de poner la palabra por obra, ¿ves? Solamente quieren su voluntad, quieren sus anhelos, quieren que Dios cumpla los propósitos de ellos personales, pero no le preguntan a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? Yo me hago muchos planes, pero Señor, ¿cuál es tu plan? El problema es que siempre creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios, y los planes de Dios están trazados en la palabra. Solamente debemos creer, confiarle. Él dijo que el Espíritu Santo nos guiaría. Entonces tenemos que creer en su palabra, ¿ves? Que Él nos ama, ¿ves? Pero hay palabras que estamos rechazando. Cuando rechazamos la palabra, cuando hay textos que los rechazamos, que no nos gustan, no podemos poner la plenitud de la palabra por obra y nuestra alma no es bendecida. Nuestra alma se estanca y no podemos disfrutar de las riquezas que están escondidas en Cristo, en vivir conforme a como Cristo vivió. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ponla por obra, ponla por obra. Aunque el mundo te aborrezca, sigue caminando como hijo de Dios. Por eso el verso 23 de ese capítulo 12 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mira, hermano, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Santificado sea el nombre del Padre nuestro que está en los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque tenía que ser muerto, como fue muerto, para el perdón de nuestro pecado, y tenía que resucitar de los muertos, ¿verdad? Para mostrar la gloria de que Él verdaderamente era el autor de la vida y que la muerte no tenía potestad sobre Él. Cuando nosotros abrazamos esta palabra y como Él estuvo dispuesto a morir, nosotros rogamos al Señor que nos dé la fuerza para que nuestra voluntad, para que nuestros propósitos, para que nuestra vida se rinda a Él y que se haga su voluntad, no la nuestra. Entonces el grano de trigo cae en buena tierra y muere, y nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, toda la vanagloria que caiga el hombre se muere. Entonces resucitamos con Él, podemos vivir en el Espíritu. Por eso el verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Por eso es que mira, el Señor nos da un depósito. El Señor nos da un depósito de su Espíritu Santo, nos viene a limpiar, el Consolador, nos consuela en este mundo que tenemos aflicción. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, porque ese depósito que Él ha puesto en nosotros, que debemos de aguardarlo, cuidarnos como nuestro mayor tesoro, como la perla más preciosa que Dios nos puede dar, las primicias de su Espíritu Santo, para que nos enseñen, para que nos guíen, para que nos perfeccione, ¿verdad? Para que nos perfeccionen el carácter de Cristo. Si nosotros, luego que tenemos esto, nos volvemos a amar más nuestra vida que a la palabra de Dios, entonces perdemos la salvación de nuestra alma. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso está claro. Entonces ya nosotros no vivimos para el mundo. Entonces ya nosotros no nos interesa lo que el mundo nos ofrece. No nos afanamos. Solamente nos conformamos teniendo sustento y abrigo. Estamos contentos con esto. Nos gozamos cada día de deleitarnos en el Señor. Para nosotros el vivir es Cristo. El morir es ganancia, ¿ves? Por eso el verso 26 de este capítulo 12 de Juan: si alguno me sirve, sígame. Hay que seguirlo, hay que imitarle. No hay otro camino de salvación que no sea imitando a Cristo, conociendo cómo Él vivió, imitar sus pasos.
si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mira lo importante de poner la palabra por obra. Cuando nosotros ponemos la palabra por obra, el Padre nuestro que está en los cielos nos honra, porque Él honra a los que le honran. Bienaventurado, ¿verdad? El que sacrifica alabanza, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino le mostraré la salvación, la salud. Y ahí es que está la salud del creyente. Cuando él decide enderezar sus pasos, limpiar sus pasos. Por eso era que Él lavó los pies. Le está diciendo, recuerden que ya ustedes pasaron una vieja manera de vivir. Yo les estoy lavando los pies. Caminen limpiándose unos a los otros. Caminen ayudándose. Caminen guardando mi palabra. Pónganla por obra. Y yo vine a servir. Yo no vine a ser más grande que nadie. Yo vine a servir. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Ese es el mensaje que nos está dando en el lavado de pies. Recuérdate que si yo, siendo el Hijo del Padre, vine a servirle como si me hubiera humillado por amor a ustedes. Estoy dispuesto a lavarle hasta los pies. Yo me imagino con el amor que Jesucristo le lavó los pies. Y esto tiene que haber sido algo hermoso, algo inexplicable. Solamente ellos que vivieron ese momento pudieron dar testimonio del amor de Cristo. Pero para nosotros entender el amor de Cristo debemos de tener una buena intimidad con el Espíritu Santo para que entendamos el amor del Espíritu Santo. Pero la gente sigue aprendiendo de hombres de carne. No, usted tiene que escudriñar los espíritus. Usted tiene que saber, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ver si ese hombre que está predicando ahí, que yo estoy escuchando, si me está hablando conforme a tu voluntad o me quiere engañar. Tenemos que aprender a escudriñar los espíritus para saber si son de Dios. Porque cuando nos hablan una palabra bonita, cuando viene alguien y se sale de la Biblia, no toca la Biblia y pega a hablar profecía o pega a hablar palabras bonitas, tu tiempo viene y no, créelo, no, hermano. La voluntad de Dios está escrita en la palabra. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Queremos bendición, vamos a poner la palabra por obra. Vamos a procurar ser perfeccionados en el amor del Señor. Tenemos que entender eso. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y si nosotros queremos que el Padre nos honre, tenemos que entender, bendito sea el nombre de Cristo, que tenemos que poner la palabra por obra. Poniendo la palabra por obra es que el Padre nos honra y nosotros honramos al Padre. Él dice, ese es mi siervo me obedece. Mira, llegó una tentación donde Satanás quería que él peleara y mi siervo guardó su lugar, no discutió, guardó su postura. Dijo, Dios te bendiga, mi hermano, te amo, perdóname si te ofendí, discúlpame, igual hizo la paz, Esos son los siervos, los que ponen la palabra por obra. No es todo aquel que dice Señor, Señor. Hay gente que dice Señor, Señor, pero su corazón está bien lejos del Señor. Hay gente que no sabe ni para qué se congrega. Usted no puede mirar eso. En Eclesiastés capítulo 5 lo dice. Cuando vayas a la casa del Señor, guarda tu pie. O sea, cuida tus pasos. Mira cómo tú caminas en la casa del Señor. Mira cómo tú te diriges. Cuidado con el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ellos no saben que Dios la honra que merece. Ellos no entienden que nosotros debemos entrar a sus atrios con acción de gracia. Sacrificaré alabanzas al Señor. Pagaré mis votos. Mucha gente no entiende esto. No entienden el gozo que hay en servirle al Señor, en vivir la palabra, en ponerla por obra, en glorificar a su nombre, en santificarnos en Él y Él se santifica en nosotros. Estamos viviendo en un tiempo donde el pueblo muere por falta de sabiduría, por falta de conocimiento en el temor del Señor, porque no quieren amar a la palabra. Pero nosotros, todo aquel que oye y que quiere un cambio en su vida y que quiere no vivir afanado por el mundo y que quiere ser enriquecidos en el hombre interior, todo eso se esfuerza. Para el cielo solamente van esforzados, van valientes. La Biblia dice que los cobardes no entran. Jesucristo fue valiente. Jesucristo confrontó aquel sistema religioso donde era de apariencia, no había amor, no había justicia, no había misericordia, no había fe en ellos. Era todo por apariencia, Era todo, ellos mismos se justificaban delante de los hombres, mas Dios los conocía que no había amor de Dios en ellos, Entonces Él vino a quitar eso, a vivir poniendo la palabra por obra, y esto es poniendo su voluntad.
haciendo su voluntad. Y ese es lo que Él nos enseña, eso es lo que Él nos dice. ¿Quieres ser enriquecido en el hombre interior? Pon la palabra por obra. ¿Quieres ver un cambio en tu vida cristiana? Pon la palabra por obra. Ponla por obra. Lee. ¿Cómo lee? ¿Cómo entiende? ¿Lo entiende? Ponlo por obra. Glorifica al Padre. Santifica su nombre a través de tu testimonio, a través de tu vivencia. ¿Ve? Para que así como Él vino, y Él no era de aquí, sino que vino del Padre y al Padre volvió. Asimismo nosotros nos ha enviado un Espíritu Santo. Asimismo aprovechemos ese Espíritu Santo y por medio de ese Espíritu Santo seamos transformados, seamos alimentados, ¿ve? Seamos enseñados por Él y busquemos ser hechos a la imagen de Cristo, para que cuando partamos del cuerpo, ese mismo Espíritu que nos ha sido enviado nos transforme en un cuerpo incorruptible. Esto es para los que creen en la resurrección. Porque mucha gente no cree en la resurrección. Pero el que no crea en la resurrección no quiere decir que todos los muertos resucitarán. La Biblia dice todos los muertos resucitarán. Todos los muertos resucitarán. Llegará la hora que todos los muertos resucitarán. Solamente que unos serán transformados y otros no. ¿Ve? Otros irán para perdición. Pero unos serán transformados a la imagen de aquel que amaron. A la imagen de aquel que obedecieron. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Pero ciertamente todos los muertos resucitarán, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero todo aquel que vaya a juicio sin su abogado, sin amar a su abogado, sin amar las palabras del Salvador, todo aquel que vaya a juicio y que no se acostumbró a poner la palabra por obra, no fue obediente, pues quiere decir que fue desobediente, y los desobedientes no entran. Pero todo aquel que puso la palabra de su abogado por obra, Él le dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por eso es que estamos haciendo fuerza, por eso es que procuramos ser valientes, por eso es que no lo negamos, ¿ve? Porque todo aquel que lo negare en la tierra, Él lo negará delante de su Padre y de sus santos ángeles. Y el cielo no es para cobardes, hermano. Por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y hay muchos que son perezosos. La Biblia dice que el perezoso todo lo comienza y nada lo termina. La Biblia dice que el perezoso desea y nada alcanza. Ve, aquí hay que ser valiente. Orad al Señor de las mies que envíe obreros. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que vivan, que hablen, que vivan trabajando como el Señor demanda, poniendo la palabra por obra. Y ese era el tema. Pon la palabra por obra. Ese es el tema. Hemos compartido, ¿verdad? No quiero seguir siendo más extenso. El Señor venció. Dice el verso 31 de ese capítulo 12 de Juan: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. A mí mismo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. La obra la hace el Espíritu Santo. Pero hay gente que no quiere ser dirigida por el Espíritu Santo. Hay gente que no quiere amar la palabra de Dios. Por eso es que vemos que muchos se justifican y dicen: no, todo tiene su tiempo, y pasan 40, 50 años que dicen ser cristianos y todavía hablan malo, todavía andan en chisme, todavía andan en contienda, todavía andan amando las cosas del mundo. Porque aunque todo tiene su tiempo, hoy es el día agradable de procurar acercarnos al Señor. Hoy es el día de procurar hacer su voluntad. Que todo tiene su tiempo no quiere decir que Dios va a esperar a que nosotros querramos o a que nosotros nos rindamos a Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Sino que el tiempo es ahora. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Miremos bien cómo caminamos. Miremos muy bien cómo nos conducimos. Si estamos dando testimonio del Señor. Miremos bien si amamos más nuestra propia vida o amamos más el testimonio de Cristo. Que podamos decir como Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. He sufrido por amor a Él. El mundo me ha rechazado porque amo a Dios, ve. Y como amo a Dios, amo al Hijo. El Hijo vive en mí, el mundo me rechaza. No somos del mundo. Y como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Los que aman las mentiras nos aborrecen porque amamos la verdad. En Dios no hay acepción de personas. Y Dios está presto para ayudarnos, para perfeccionarnos. Está en nosotros querer poner la palabra por obra. Así que antes de que sea tarde, procuremos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque muchos son los oidores,
pero pocos son los hacedores. Así que Dios los bendiga mucho. Dios bendiga al pastor Rafael Solano, Orlando Morales. El tiempo es corto, los días son malos y verdaderamente hay mucho engaño de antaño. De antaño ha venido mucho engaño y el Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo no engaña, no enseña nada erróneo. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que todo aquel que es valiente y entra al secreto, la palabra se va a cumplir en él. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. Tú quieres conocer la verdad, quieres conocer verdaderamente el testimonio de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Entra al secreto, clama a Él y Él te responderá. Así que Dios los bendiga mucho. Pongamos la palabra por obra, porque la bendición está en los que ponen la palabra por obra. Que Dios los bendiga mucho. Dios bendiga.